Sobre la 12 calle y Sexta Avenida de la Zona 1 existe una placa que nos recuerda la muerte de Naaman Carmona, un niño de 13 años de edad, y que tiene como propósito recordarnos a todos los guatemaltecos la violencia que se vivía contra los niños y las niñas a inicios de 1990. A principios del 2013, los adolescentes de toda Guatemala se reunieron en la ciudad de Quetzaltenango para exponer los derechos que tiene la población de 12 a 18 años y hacer ver los temas que aún están pendientes de mejorar para que puedan tener un desarrollo integral. Causa también violencia contra la mujer. O sea, nuestro ente es la pobreza. En noviembre del 2014, un grupo de niñas pertenecientes al coro de la Escuela República de Colombia, guiadas por su profesor de canto, realizaron una creación musical que hace ver la importancia que tienen los derechos de los niños y las niñas, conmemorando así la creación de la Convención de los Derechos del Niño que tuvo lugar hace 25 años. Pude aprender más de los derechos haciendo esta canción y saber que nuestros derechos son muy importantes y los tenemos que respetar. Y estamos de vuelta y queremos compartirles que todos tenemos derecho a una vida saludable. Actualmente, muchos niños y niñas en todo el país se sienten motivados a realizar acciones para que todos comprendamos lo que significa realmente la Convención de los Derechos del Niño que surgió en 1989. Vinicio Cerezo, quien era el presidente de Guatemala en esos años, recuerda la importancia que esta Declaración de los Derechos del Niño tuvo para Guatemala, a pesar que el país atravesaba entonces por cambios políticos y sociales de gran trascendencia. La declaración era una declaración de principios y de buena voluntad en relación a los niños, pero la convención era un acuerdo que nosotros suscribíamos y ratificábamos, en la cual el Estado de Guatemala adquiría obligaciones y compromisos que podían ser reclamados por un Comité Internacional de Protección de los Derechos del Niño. En 1990, el Congreso de Guatemala ratifica la Convención en el Decreto 2790 y se convierte en el 6º país del mundo que se compromete a respetar y cumplir los derechos del niño. Durante 25 años, la Convención de los Derechos del Niño influenciaron acciones sociales, leyes, formas de pensar y, por supuesto, la vida de los niños y las niñas. A 25 años hemos avanzado con la normativa, hemos avanzado, ya empieza a discutirse más sobre los derechos de las niñas y los niños. Ya en las escuelas se habla de este tema, en los colegios se habla de este tema, en la sociedad, en las comunidades, en los municipios se empieza a hablar también de los derechos de las niñas. Actualmente la Sexta Avenida de la Zona 1 de la ciudad de Guatemala es un paseo peatonal en donde diariamente caminan muchas personas tanto de día como de noche. Pero hace 25 años la Sexta Avenida era un lugar inseguro, con poca iluminación y se había convertido en un sitio donde acostumbraban dormir niños, niñas y adolescentes que deambulaban por las calles sin hogar. Entre estos niños estaba Naaman Carmona. Este niño de origen salvadoreño llamado Naaman Carmona se encontraba consumiendo pegamento cerca de los llamados cines Capitol cuando elementos de la Policía Nacional Civil lo persiguen, le derraman pegamento en su cabeza, él se opone y les protesta a los policías por haberle derramado el pegamento. Entonces los policías lo tiran al suelo y empiezan a patear. Producto de la golpiza, Naaman Carmona agoniza durante 10 días.
El 13 de marzo de 1990, el niño Naaman Carmona muere a consecuencia de los golpes que recibió por elementos de la policía de esa época. Precisamente en esa época oscura del país, donde los niños y las niñas eran violentados por las mismas instituciones del Estado. La muerte de Naaman y de otros niños de la calle, ejecutadas por la policía de 1990, se vuelve noticia impactante a nivel internacional, pues sucede a pocos meses que Guatemala había aceptado la Convención de los Derechos de los Niños, lo que provocó cambios en las instituciones estatales. La ratificación de la convención afectó al Estado de Guatemala y a la sociedad guatemalteca, porque a partir de 1990 el Estado de Guatemala estaba obligado a revisar por una parte su legislación, pero además las instituciones a cargo de la protección de las niñas y los niños. Una de las instituciones de Guatemala que tuvo transformación en estos 25 años en el trato y protección de los niños y las niñas es la Policía Nacional Civil. Con la ratificación de la convención y con la emisión de la Ley de Protección Integral, ya asume un nuevo protagonismo la policía, comenzando a ver al niño como un sujeto, y la policía asume un rol de protector del niño. Leen el contenido que les corresponde. Actualmente la Policía Nacional Civil tiene un departamento especializado en niñez y adolescencia con delegaciones en los departamentos de la República. La Convención de los Derechos del Niño hizo que Guatemala cambiara el sistema de justicia y obligó también a la creación de nuevas leyes en favor de los niños, niñas y adolescentes. Luego de que se aprueba la convención en 1990, se discute en el Congreso de la República la aprobación de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que desarrolla los derechos de las niñez. Además de la Ley Pina, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Guatemala también creó otras leyes para proteger a la niñez y adolescencia, como la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Ley de Adopciones y la Ley del Sistema Alba Kenneth. Es decir, la aprobación de la convención a nivel legislativo generó un cambio de nueva normativa que lo que pretende es proteger de una mejor forma a las niñas y a los niños contra las agresiones y los ataques de las adultas y de los adultos. Cada día surgen inquietudes entre los adolescentes de toda Guatemala con el fin de dar a conocer sus derechos. Es cada vez mayor el número de niños y adolescentes que conocen los derechos de los que deben gozar. Hay una mayor demanda social por servicios que atiendan esos derechos. Eso lo hemos visto nosotros en el interior de la República. Cada vez se organizan más redes de adolescentes y jóvenes demandando estos servicios, demandando una mayor inversión. Entonces creo que uno de los grandes avances que hemos tenido es ir aperturando espacios de participación para las y los adolescentes. Diría yo, no es la falta de oportunidad, sino la cuestión está en que nos han negado esos derechos, porque esos son El que hoy en día los adolescentes demanden el reconocimiento de sus derechos es el resultado de que hace 25 años fuera creada la Convención de los Derechos del Niño. La gran virtud de la Convención es el hecho de que organiza los derechos que debe gozar la población infantil y adolescente de un país en tres tipos de derechos. Los derechos de supervivencia, los derechos de protección y los derechos de desarrollo. Y entre los problemas que más están afectando a la juventud están los embarazos a temprana edad, algunas muertes también, suicidios de parte de jóvenes y señoritas, abortos también pudimos ver en jovencitas de 14, 13 años, 12 años, incluso hay casos de niñas embarazadas a los 12 años, han sido violadas por sus mismos padres o sus mismos hermanos, tíos, familiares. Uno de esos casos de violación en el área de Baja Verapaz es el protagonizado por Mayra, una adolescente que fue violada por su maestro de escuela. Me agarró a la fuerza, yo ya no podía hacer nada porque él me amenazó que me iba a matar. La mamá y la adolescente abusada pusieron la denuncia a las autoridades y a pesar que el abusador intentó sobornarlas, ellas sostuvieron la acusación.
Como resultado de la violación, Mayra quedó embarazada y recientemente se convirtió en mamá, lo que le cambió la vida. Para mí es duro recordar esto, porque yo no quería, no pensaba en que me sucedía esto. Yo lo que quería es seguir estudiando. Los avances en la protección de las adolescentes se debe también a la creación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que busca proteger a las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes, contra el abuso y explotación sexual comercial. En el año 2013 hubieron 608 denuncias presentadas por el Ministerio de Salud, y de esas 608 denuncias podríamos decir que hay como 200 casos en investigación y hay 7 casos que tienen sentencia. Y si hablamos del año 2014, en este momento hay 650 denuncias del Ministerio de Salud y las 650 denuncias se encuentran en proceso de investigación. Otro de los avances que se tienen hoy es que en muchas municipalidades del país existen oficinas municipales de protección a la niñez y adolescencia, lo que ha facilitado que gran número de adolescentes acudan a denunciar que han sido víctimas de abuso sexual. De una niña de unos 10 años aproximadamente se acercó a la oficina, me dijo que quería hablar conmigo. Yo le pregunté si iba acompañada de alguien, ella me contó que iba acompañada de su mamá, pero no quería que la mamá escuchara lo que me iba a contar. Me contó una situación que estaba pasando precisamente con su maestro dentro de su misma escuela. Ella me contó que el maestro la tocaba y que a ella no le gustaba. Entonces me dijo ella que quería que yo supiera eso para poder hacer algo y poder desde este punto defenderla. Es una niña con una madurez, considero yo, muy grande, porque ella me contó que no se lo decía a su mamá porque sabía que su mamá la iba a proteger, pero que no bastaba con decirle a su mamá porque su mamá solo la iba a proteger a ella, y sabiendo que una instancia tan importante como la oficina de niñez iba a proteger a varios niños, porque no servía de nada, decía ella, que la protegieran a ella si sus compañeras también estaban en riesgo. De esta forma, las autoridades municipales están ahora en una alerta constante sobre la necesidad de proteger a la niñez y adolescencia y hacer valer sus derechos. A mediados del 2013, los adolescentes de toda Guatemala participaron en una consulta promovida por UNICEF con el objetivo de conocer el sentir de este sector de la población sobre su visión de su vida en el futuro. Entre las conclusiones de esta actividad, los adolescentes pidieron respeto y más atención sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Mi sueño es que toda Guatemala, en todas las regiones, departamentos, ya no hayan abusos sexuales. Porque a un niño lo deben dejar de que si él siente en su corazón aprender a tocar, entonces deben dejarlo, es un derecho. Natalie es parte de la Orquesta Sinfónica Pentagrama de la Escuela Oficial República Federal de Centroamérica de San Lucas, Zacatepeques. Natalie, como muchos niños pertenecientes a esta orquesta, hacen valer su derecho a la expresión artística. Este año, todos los niños y niñas participaron en el programa llamado Cuentos en Familia. En el 2014, este certamen tuvo como tema principal la Convención de los Derechos del Niño, conmemorando que el 20 de noviembre de 1989, hace 25 años, Guatemala aceptó ser parte de este evento promovido por Naciones Unidas a nivel mundial. Para Guatemala y para los países firmantes, un hecho histórico, porque reconoce la importancia de la niñez, lo reconoce como individuos, reconoce que tienen derechos y que los adultos que rodeamos sus vidas estamos obligados a protegerlos, a divulgarlos y a ver que se pongan en práctica todos sus derechos. Bueno chicos, entonces vamos a trabajar matemáticas
25 años después de la Convención de los Derechos del Niño, se considera que Guatemala ha tenido avances en el derecho a la educación. Bueno, la educación primaria es donde estamos ya próximos a universalizarla en el país. Todavía hay un trabajo que hacer tanto en los dos extremos, tanto en la educación inicial y preprimaria, como en el ciclo de educación básica para cumplir con lo que estipula la Constitución de garantizar esos niveles de educación que son un derecho y una obligación. Quienes no pueden cubrir sus estudios, es difícil que vayan a una universidad privada. Los especialistas consideran que para que Guatemala logre un nivel de desarrollo como país, todos los niños y las niñas deben recibir educación. Es imperativo. Yo creo que de alguna manera la forma de lograr el progreso que esperamos para el país y para todas nuestras comunidades depende de que la población logre aprendizajes significativos y efectivos en los próximos años. No solo es un tema de realización individual, sino es un tema del impacto en la familia, en la comunidad y a nivel general en el país. No lograremos nunca tener la competitividad que se requiere, ni prevenir los problemas de violencia, de inmigración de nuestra población, todos los problemas que discutimos hoy día sin una población educada. Por el momento, la oportunidad que Natalie tiene de expresarse artísticamente ha hecho que ella descubra las metas que desea alcanzar en la vida. Me gusta pensar cuando yo llegue a ser grande, tener un buen futuro y de ser una violinista. Después de caminar casi 2 horas cuesta arriba, los técnicos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva OSAR de Baja Verapaz llegan a una de las aldeas del municipio de San Miguel Chicaj de este departamento. Buenos días. Al fin llegamos. El objetivo de esta visita es darle seguimiento al caso de una niña de 13 años que sufrió una violación sexual por su propio hermano de 19 años de edad y como consecuencia ella se encuentra embarazada. Es muy difícil, porque es muy difícil para un padre de familia, ¿verdad? Como hablábamos, que puede ser un hermano, un hermanastro o un medio hermano, porque está en conflicto con sus sentimientos, ¿verdad? O denunciar al hijo o apoyar a la hija. Las autoridades deciden separar a la niña de su casa protegiéndola en un albergue mientras capturan a su agresor, quien está prófugo. Y por eso mismo es que estamos también monitoreando también los resultados del sector justicia, porque es ahí donde tienen que iniciar la persecución, ¿verdad?, a estos agresores. No queremos también promover lo que son los albergues para niñas. A pesar de que sufrió el dolor de haber sido violentada sexualmente, el dolor de dejar a su familia y el dolor que va a ir a enfrentar en otro lugar que ella desconoce. El caso de esta niña víctima de violación sexual, como otros más, ejemplifica que, a criterio de los especialistas en leyes, 25 años después de la Convención de los Derechos del Niño, Guatemala ha tenido avances en la protección de la niñez y adolescencia. Sin embargo, consideran que aún existen desafíos por cumplir. En el sector de seguridad, esto implica mejorar el sistema de investigación criminal de delitos cometidos contra los niños, pero también mejorar la protección de las niñas y los niños. Los niños y las niñas son víctimas de delito y hay que tratarlos como tales, y es un gran desafío que tenemos. En el sector justicia, pues obviamente atender de una mejor manera, lograr la condena y la responsabilidad de los adultos que cometen crímenes contra los niños, pero también lograr la protección judicial de las niñas y los niños que están siendo víctimas de abandono, de negligencia, que están siendo víctimas de abuso sexual, de abusos de violencia física. Entonces hay un gran desafío, digamos.
25 años después de estar vigentes los derechos de los niños, los adolescentes se encuentran conscientes de sus derechos, pero tienen ante sí el gran desafío de cómo se les puede proteger de que sean víctimas de la violencia o queden atrapados participando en acciones criminales. Por la pobreza no hay un buen trabajo. La recreación debe verse no solo como una oportunidad de desarrollo integral de la adolescencia, sino también como una medida de prevención de la violencia. Actualmente, Guatemala invierte aproximadamente 5 quetzales con 30 centavos diarios en cada niño, niña y adolescente. Y eso es a todas luces insuficiente para poder blindar y garantizar el bienestar y los derechos de los niños y adolescentes. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, de los 5 países de Centroamérica, el país que más invierte en su niñez es Costa Rica. «25 años después que los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a velar por el desarrollo integral de sus niños y sus niñas, posiblemente pase inadvertido lo que muchos en la Guatemala de hoy, influenciados por este suceso, se esfuerzan por el bienestar de los demás». Cuando una maestra se levanta temprano y camina horas para dar clases, o un voluntario de un puesto de salud en alguna aldea lejana atiende a los pacientes más allá de las horas laborales, están haciendo valer los derechos de la niñez y colaborando con el desarrollo de Guatemala.